Bueno, pues vamos a ver si quedó claro. Ok, ¿Tenemos entonces un ejemplo? déjenme compartirles pantalla. Vale, entonces vamos a hacer un pequeño circuito. Como lo platicábamos la sesión de ayer, vamos a implementar las instrucciones, la configuración de los puertos y demás, de lo que ya estuvimos platicando la sesión de ayer. Y vamos a hacer un pequeño circuito en el cual vamos a ocupar dos botones, botón A, botón B, y simplemente vamos a hacer que cada que oprimamos el botón, uno va a encender el LED y el otro va a apagar. Así de sencillo. Y ahorita, posteriormente, iremos viendo con más dificultad algunas cuestiones de programación con esos mismos dos botones y el LED, ¿no? Vamos a ir viendo cómo con las instrucciones, la combinación de instrucciones que vayamos desarrollando, se pueden hacer diferentes funciones con ese mismo LED y demás, ¿no? Entonces es muy sencillo. Vean, vamos a conectarlos en el RB0, el botón que enciende, y en RB1 el que apaga. Y el pin 7 del puerto B va a trabajar como salida. Entonces hay que configurar nuestro puerto con los registros correspondientes, como es el TRIS y el ANSEL, ¿no? Entonces, esto va a responder así de sencillo a nuestro diagrama de flujo siguiente. Necesitaremos declarar nuestras variables constantes, si es que las hay, vamos a identificar. No necesariamente tiene que haber en todos los programas alguna definidos variables, a lo mejor solamente se definen registros de funciones especiales, tal vez no existan constantes, sino referencia a bits y demás, ¿no? Bueno, pero vamos a ir viendo cada bloque si es que tenemos alguna de las consideraciones necesarias para definirlo, si no, pues bueno, vamos dándole paso a los siguientes bloques. Se define el origen que nos establece el principio del programa, digámoslo así, esta parte de acá atrás, pues es más bien un preámbulo de lo que tendríamos que hacer para que el compilador empiece a trabajar de forma correcta con nuestro programa. Del origen en adelante ya estamos hablando de que cada uno de estos bloques se tienen que traducir en instrucciones del microcontrolador, instrucciones para que pueda trabajar y ejecutar la tarea a la cual nosotros estamos estableciendo aquí, ¿no? Okay, entonces, una vez que se establece todos estos parámetros de definición, de configuración, estamos en el origen y debemos de configurar los puertos. Ayer hablábamos de la configuración de ellos, tanto el puerto A como el puerto B, que son los de funciones especiales o de trato especial, un poco especial, porque viene multiplexado con los convertidores analógicos digitales. Y platicábamos que el puerto D y puerto C también viene multiplexado con algunos otros módulos. Sin embargo, esos módulos vienen apagados en esos puertos, ¿no? A diferencia del puerto A y B, que vienen sus módulos, el que viene encendido o activo es el módulo de convertidores analógicos digitales, por eso también hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, dentro de esa configuración, primero tenemos que definir cuáles van a ser los pines que van a funcionar, que fungen como entradas y cuáles como salidas, manipulando lo que va a ser el registro TRIS-B, y además indicarle que esos elementos, esos pines, pues van a ser de tipo, esa señal va a ser de tipo digital, no analógico. Es ahí donde cambiamos esa configuración. Una vez que lo tenemos configurado, obviamente para configurarlo tenemos que estar cambiando entre bancos, platicábamos, porque no se encuentran los registros en un mismo banco, hay que estar brincando entre ellos para poder tener acceso y regresar al lugar en donde está el puerto donde se va a manipular la información. Ya que está, pues simplemente el programa va a hacer esta secuencia cíclica en la que va a estar monitoreando que cada uno de los botones, si se oprime el botón A o si se oprime el botón B, ¿no? No se va a quedar enclavado en un solo botón y después preguntar por otro, tiene que escanear los dos porque las dos posibilidades pueden suceder de forma indistinta, es decir, no depende uno del otro, no depende que el botón B lo oprimamos siempre y cuando hasta que el botón A se oprima, no, puede ser oprimido en cualquier momento. Entonces, dentro de nuestro diagrama de flujo, vemos que esta parte, pues, si no se oprime el botón, va a pasar a preguntar a la siguiente secuencia. Pero sí, pues simplemente vamos a ejecutar una secuencia en la que vamos a encender el LED. Aquí, como vemos, si no, se tendrá que regresar aquí a donde sigue preguntando de esos botones. Y aquí podría ser que del LED on o del proceso de encender el LED
yo me regrese a volver a preguntar o simplemente regrese a esta parte de abajo, podría ser también viable, que regrese acá. Voy a tratarlo de dibujar. Aquí. Y continuar con las preguntas o puede dirigirse hacia arriba, ¿no? Cualquiera de las dos. Uy, nada más lo copié. Cualquiera de las dos serían una buena solución, ya sea que de aquí se cicle o que regrese a la parte principal. Ahorita vemos cuál nos conviene. Pero en ambas, bueno, regresa a preguntar por los botones. Entonces, atendiendo a este diagrama de flujo, pues es como vamos a empezar a armar nuestro programa, ¿vale? Entonces, vamos a dividir esto en dos pantallas y vamos a empezar con nuestro nuevo proyecto. Ok, vamos a definirlo. Vamos a ponerle proyecto nuevo y le vamos a poner como nombre LED-botón. Botones voy a poner, botones. Vamos a buscar su carpeta. Aquí está. Estamos, damos OK. Y recuerden, abrimos nuestro nuevo proyecto. Ponemos un comentario aquí de programa. Controlar el encendido y apagado de un LED. Esto va a ser por medio, pues, de dos botones, ¿no? Ok. Bien, decía, vamos a empezar a declarar, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo. Ay, que esto no se divide, perdón. Ahí está. Primero las variables. ¿Qué variables voy a ocupar aquí? ¿Qué variables podemos identificar como elementales para poder programar aquí en esta parte? PBA y PBB. Para encender el LED. Encender el Y LED. PBA y PBB, PBA, ¿no? PBB, ok, podríamos tomarlas como algunas variables, aunque en este caso las podríamos definir más bien como, vean aquí, en nuestro diagrama, como los pines del puerto que voy a estar controlando. En realidad serían bits. ¿Sí? Vamos a definirlos, vamos a ponerlos acá y voy a poner aquí que PBA, pues el push button A va a ser igual a el bit 0x0 del puerto B. Simplemente con que le diga 0, ya después le diremos a qué se refiere, a qué puerto lo voy a trabajar con la sintaxis de la instrucción. También hay una forma de definir, por ejemplo, que encender LED va a ser igual a bit Z, puerto A, etc. Pero eso ya será cuando tengamos un conocimiento más avanzado. El otro es PBB, push button B, PQ 0x 01, ya que está conectado en el bit 1 del mismo puerto B y lo vamos a ocupar ahí. Y pues de una vez definimos el LED, ¿no? LED EQ 0x07, ya que va a estar conectado al bit 7. En realidad estas no son variables, simplemente son definición, vamos a poner así, definición de bits. Y estos bits los vamos a estar ocupando dentro de la parte principal del programa. Voy a grabar como .acm de una vez. Botones. Punto, para que ya se nos genere ahí en los colores. Ahí está. Bueno, entonces ya definimos los LEDs. ¿Qué más tenemos que definir? Ya definimos los LEDs, definimos los botones. Constantes. Habrá que definir algunos constantes o algunos otros botones o algunos otros bits que tengamos que definir. ¿No? ¿Otros bits? Bueno, aquí lo vamos checando. Registros. Registros de funciones especiales. ¿Cuáles vamos a ocupar? El registro estatus. El status, ¿ese para qué es? Para poder acceder a los bancos de memoria y Ok, podernos vamos mover. con el status, vamos a empezar a cambiar de banco y obviamente necesitamos cambiar de banco para manipular los registros de configuración de los puertos. Entonces vamos a poner aquí status EQ 0x03. Esta dirección no cambia, les decía, ya les mostraba el día de ayer el mapeo de registros.
y esa dirección pues está establecida por el fabricante y no podemos cambiarla. Ok, ¿qué otro registro? El status, ¿qué más? Los tris y los port. Los tris, ok, en este caso voy a definir primero el puerto, port B, que es el que voy a utilizar. Ay, caray, 03, port B, EQ. ¿Qué dirección tiene el puerto B? La 06. 06, muy bien. Y obviamente entonces necesitamos también nuestro tris. Tris B igual a 0x86. ¿Qué otro registro? Tenemos el registro de los datos, el registro que controla de la dirección de flujo, y nos falta uno. El que nos dice qué tipo de dato vamos a trabajar. ¿Cómo se llama? Los Ansel. El Ansel H, en este caso, que es el que trabaja directamente con el puerto B, y este tiene una dirección 0x189. En el dado caso que no nos acordáramos, lo que podemos hacer es ir a nuestro datasheet, o algo más rápido, nos vamos aquí a View, le damos Watch, y aunque todavía no lo he compilado ni mucho menos, no, anda perdido, permítanme. No, acá, lo voy a pasar acá abajo. Y aunque no lo hemos compilado, bueno, no van a aparecer la cuestión simbólica de las definiciones que hagamos, pero sí aparecen los registros del micro, porque sí tenemos definido ese micro. Entonces busco Ansel H, lo agrego y aquí me dice la dirección que tiene, que es la 189. Entonces con eso lo puedo poner aquí y seguir trabajando con eso, ¿no? Por si se nos olvida alguna dirección importante de registros. Ok, entonces el Ansel, el tris B, el puerto B y el status. ¿El status para qué era? Dijimos. Para cambiar de banco, ¿no? Y necesitamos cambiar de banco para modificar los registros de configuración. Bien, entonces, pero ¿cómo es que me voy a cambiar de banco? ¿Qué tengo que hacer en el status para cambiarme de banco? En este caso, activar o desactivar los RP0 y los RP1. Ok, que así como tal, bueno, lo puedo hacer. Bueno, no ha llegado el momento ahorita todavía de moverlo, pero pregunto porque RP0, si lo utilizamos directamente así, no lo hemos definido y nos va a marcar error. O a menos de que solo les digamos que sea el bit 5 y el bit 6. Vamos a tratarlos de definir aquí. RP0. Vamos a definirlos, no a tratar. A definirlos. EQ 0x05, que son los bits del puerto, perdón, del registro status que vamos a estar manipulando para cambiarnos de banco. ¿Vale? Y para ponerle textualmente con el nombre, ¿qué bits vamos a modificar? Pues lo vamos a dejar ahí en la definición de bits, ¿no? Okay, vamos a separar aquí, ponemos definición de bits y aquí voy a poner definición de registros especiales. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos toda la parte de registros. Hay que establecer nuestro origen por 0x00, que es la dirección en donde va a empezar a grabar las instrucciones del microcontrolador. Y de ahí, bueno, como ya hemos platicado, pues por lo general vamos a poner un salto a otra parte de las localidades de memoria de memoria de programa para almacenar las demás instrucciones, tratando de salvar la dirección 4, donde está la atención de subrutinas de interrupción, que no siempre están activas, pero en el caso que estuvieran activas necesitamos ese espacio para la atención de subrutinas, ¿no? Por tu inicio voy a ponerle, e inicio lo voy a definir en otro origen, algo más abajo, solo para librar esas direcciones o ese espacio de atención a sus rutinas, ¿no? Entonces aquí voy a poner la etiqueta y ahí está. Esta parte que acabamos de hacer, pues es el equivalente al bloquecito que tenemos aquí al lado que se conoce como definición de origen. Eso es nada más. Vamos entonces a configurar puertos. ¿Qué tenemos que hacer para configurar los puertos? Poner, creo que salidas en 0, ¿no? Hay que Entradas en establecer 1. las salidas en 0, que en este caso, puntos importantes. El registro tris, los registros tris de los puertos por default están en 1, lo que significa que son entradas o salidas. Entradas. Entradas. Entonces,
Todos los bits del puerto B son entradas y, bueno, no tengo ningún problema. Yo voy a ocupar la 1 y la 2 como entradas. Eso es perfecto. Lo único que me estaría ahí afectando es la última, que es la 7, que la necesito como salida para que pueda alimentar, pueda energizar el LED y nos indique cuando enciende y apaga. Entonces tenemos que modificar esa. Otra, el answer, de igual forma, por default, está en unos. Quiere decir que los datos de qué tipo son. Analógicos. Analógicos, y en este caso vamos a manipular datos de tipo digital, por lo tanto, también tendríamos que modificar eso. Y el puerto B, por default, tiene una X o un no importa o indeterminado. Quiere decir que cuando yo resete el microcontrolador, no estamos seguros del dato que pueda tener en el puerto. Y al no estar seguros, lo recomendable es que mejor hagamos una limpieza del mismo para no tener ningún inconveniente, porque podemos energizar el micro, podemos echar a andar nuestro sistema, nuestro dispositivo, y probablemente lo agarramos a la mitad de un proceso en el que estaba encendido un motor, un mezclador, un calentador, qué sé yo. Reseteamos, se mandó alerta y demás, y reiniciamos. Y si nuestro programa no contempla una limpieza de puertos, se puede haber quedado con eso último, y en cuanto reiniciamos el sistema, lo primero que va a hacer es encender un molino o el motor ¿cómo se llama?, de mezclado o cualquier otra cosa, y pudiéramos causar accidentes. Entonces, preferiblemente mejor limpiar el contenido, ¿no? Entonces vamos a hacer CLRF puerto B, y con eso tenemos ahí que los datos que pudieran estar ahí por residuo, por resultado de alguna última corrida del programa, se eliminen. ¿Ok? Y ahora sí, tenemos que decirle al TRIS cuáles van a ser los datos que van a entrar o que van a salir. Y el TRIS se encuentra en el banco 1. Para poderme cambiar de banco, pues tengo que indicarle, como mencionábamos ayer, con un bitset file al status, RP0. Creo que le estoy dando muchos tabuladores, permítanme. Oye. Está siendo muy larga la expresión. Ok, entonces con esto, incluso puedo poner aquí punto y coma, cambio a banco 1. Y obviamente es para empezar a manipular eso. Aquí debemos de modificar el tris. Decíamos, todos son, por default están como entradas. Nos conviene porque entradas, el bit 0 y bit 1 deben ser entradas, pero el bit 7 es salida. Puedo hacerlo de muchas formas. Podré cargarle, por ejemplo, el move LW 0x7f, por ejemplo. Y con eso le estaría diciendo que el último bit, que el séptimo bit, fuera salida y todos los demás entradas, ¿no? Porque si nosotros lo interpretamos en binario, pues sería un 0, 1, 1, 1, que es el 7, y el f, pues es este. ¿Sí? O le podría decir directamente en binario ese valor, diciéndole binario, comilla simple, se cierra la comilla, y ya está. Y después moverlo al tris B. Y con eso estamos asegurando que el dato que está en binario nos indica que todos estos bits van a ser entradas y únicamente salida. Pues se percatan, nada más estoy manipulando o necesito cambiar o modificar un bit, que es el bit 7. Entonces, pues no nos conviene, ¿no? Ok. Y bueno, entonces les decía, este último bit pues solo es el que tenemos que modificar. Entonces me podría ahorrar una instrucción. Las dos formas, tres formas son válidas, pero pues yo creo que aquí sería más conveniente decir un bit clear file, puerto B, perdón, tris B, coma, el bit 7. Y en este caso el bit 7 también lo definimos como LED. Al hacer eso es equivalente a lo que tengo aquí abajo, ¿no? Ya definí el tris, que es el registro 86, definí la palabra LED, que representa el bit 7, y no habría problema. Chequen, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, puerto P tiene la dirección 6, o el valor, más bien el valor 6, y RP1 también tiene el valor 6.
podría yo utilizar de forma indistinta eso, aquí al decir CLRF RP1, o aquí al decir que RP0 puede ser puerto B. ¿Por qué? Porque el compilador lo único que está calando o está interpretando es el valor que tiene ese nombre. Y dependiendo de la sintaxis en donde lo esté ocupando, pues será la forma como funcione. Si se va a referir a un bit, o si se va a referir a una localidad de memoria, de RAM, o si se va a referir a un registro de funciones especiales. ¿Vale? Entonces, esas formas las podemos hacer. Ahorita lo vamos a dejar con esta, ¿no? Vamos a manipular un solo bit, que es hacer este bit correspondiente donde está conectado el LED como salida, ¿no? Bit de LED como salida, por ejemplo. Ok. Y necesitamos ahora pasarnos al registro al Ansel, que está en el banco 3, con ese RP0 puesto en 1. Recuerden la combinación que teníamos, que era 00 era el banco 0, 01 el banco 1, y el otro sería 10 el banco 2, y el 11 el banco 3. Entonces, acabo de encender el bit 5, estaría en el banco 1, y si ahora enciendo el bit 6, automáticamente quedarían los dos encendidos y estaríamos en el banco 3. Entonces aquí lo voy a poner. Bit set file, status, coma, RP1. Y con eso le digo que cambio banco 3, y este cambio lo requiero para poder manipular, para poder modificar el ANSI. Y decíamos, todos están en 1, todos son analógicos y los quiero digitales. Entonces igual podría cargar move LW en binario, en hexadecimal, en decimal, en octal, y después moverlo al registro tris, pero como, perdón, al Ansel, pero pues como lo que quiero es que todos sean 0, la instrucción más correcta es el RF Ansel H, y con eso lo limpio. Bien, entonces esta parte ya está la configuración. Si se dan cuenta, parecieran muchas instrucciones, pero en realidad solo es CLRF, bueno, voy a marcar con sería CLRF y los que me van a hacer la configuración. El bitset file de RP0 y RP1 son bits complementarios, son instrucciones complementarias para cambiarme de banco y poderlos modificar, pero en realidad lo único que tengo que hacer es modificar esos LEDs en el tris, perdón, esos bits en el tris, y modificar también los bits en el ANSI. Bien, entonces, ok, aquí estamos. Ok, y entonces ya con eso quedamos en el Ansel, pero recuerden que seguimos en el banco 3 y nosotros queremos empezar a preguntar por el puerto B, y aunque estamos haciendo referencia a ese valor, a este puerto, que digamos limpia el puerto B, lo que sea, como estamos en el banco 3, en realidad estará afectando el registro que esté en ese banco con esta offset o con esta dirección. Por ejemplo, puerto B es la 6. Estaría en realidad afectando un registro que esté en el banco 3 con esa dirección 6, no precisamente el puerto. Entonces, eso pues no lo veríamos afectado en nada, por lo que nos tenemos que regresar al banco 0. Bit clear file, puerto, status, coma, RP0, y bit clear file, status, coma, RP1. Y aquí le podemos poner como comentario banco 1, ya saben que es para operar con el puerto. Ahí está. Entonces ya voy a borrar esta parte de acá abajo. Ya vimos cómo trabaja. Entonces ahora sí ya estoy en condiciones de empezar a preguntar por los botones. ¿Cómo pregunto por el estado de ese botón? Vean, aquí en esta parte de este botón pues está en el RB0 o es el push button A, y dependiendo si está oprimido va a hacer algo, y si no está oprimido pues va a pasar a la siguiente pregunta, como podemos ver aquí. Si el push button A está en 1, va a encender el LED y se regresa a la parte principal, y si no, pregunta por el siguiente botón. Si el siguiente botón sí está oprimido, apagará el LED y se regresa otra vez a escanear los botones, y si no, pues simplemente se regresa sin hacer nada a escanear los botones. ¿Cómo hacemos esa primera pregunta? ¿Con qué instrucción?
Utilizamos el BTFSS o el que termina en C para preguntar si lo queremos en 1 o en 0, dependiendo lo que queramos utilizar. Perfecto, sí. En este caso, es recomendable, por ejemplo, la estructura que nosotros tenemos es de preguntar por un botón o por un bit y seguir. Si esta estructura en nuestro diagrama de flujo nos dijera que preguntáramos por un bit o un botón y nos quedáramos ahí hasta que ese botón se oprimiera, es decir, un bucle, pues conviene más tener un skip set. Pero como lo tenemos que hacer y después seguir preguntando con las condiciones iniciales, pues nos convendría más un bit test file skip clear. Salta si está limpio, y como sabemos que está limpio, pues va a saltar una instrucción que está aquí debajo, que aún no sabemos cuál va a ser, y la va a ignorar. Entonces, si no se cumple, va también a volver a probar bit test file skip clear. Ahorita vemos qué es lo que prueba. Si no se cumple, se ignora esta instrucción y ejecuta la que sigue. Y si no, es decir, si no se oprimió el botón A, no se oprimió el botón B, ¿qué tiene que hacer? Un regreso a seguir preguntando. Y esos regresos, ¿con qué instrucciones lo hago? Go to 1. Con un goto. Ok, lo voy a poner aquí. Goto. Ahorita todavía no sabemos a dónde. Vamos a terminar de esta. La sintaxis nos pide un registro y el bit que voy a testear. El registro al que le voy a testear el bit y el bit que le voy a estar probando. ¿A quién le voy a estar probando ese bit? ¿A qué registro? ¿Dónde está conectado ese bit, ese botón? Push button A. ¿En qué registro de funciones especiales? ¿Cómo se llama ese En registro? RB0. ¿En el qué? En RB0 RB0, sí, que sería el bit, el número del bit el cual voy a probar, que es el RB0, pero ¿de quién? del puerto B. Del puerto B, exactamente. Entonces voy a poner puerto B, coma, puedo decirle que sea el 0. O por si alguna razón yo digo, ¿sabes qué? Ahí el botón ya no me gustó, no cambia, no se acomoda físicamente el hardware, tengo muchos problemas para hacer el PCB, mejor lo voy a cambiar a otro bit, va a ser más complicado si es que tuviéramos muchas preguntas por ese bit, ¿no? Entonces, voy a aprovechar que ya definimos la etiqueta y le voy a poner push button A. Así por cualquier razón, ese push button cambia de bit dentro del puerto y ya no es el 0, a lo mejor es el 4, pues ya sin problema dentro de todo el cuerpo del programa lo vamos a estar testeando, ¿no? Entonces ahorita lo dejamos así, sin problema. Entonces es el push button A, que es el equivalente al bit 0 del puerto B, lo que va a estar probando. Si está limpio va a saltar y ahora va a preguntar por quién, pues precisamente por lo mismo, pero ahora por el bit 1. Pero en el bit 1 nosotros mencionamos que era el push button B. Ahí está. Y si no, pues dice que tiene que regresar a seguir preguntando. Y si se dan cuenta, al seguir preguntando, pues está aquí inmediatamente donde probamos el botón A. Entonces aquí le voy a poner un más, o cualquier etiqueta, en realidad, la que ustedes crean conveniente. Pero debe de ir a esta altura, a seguir preguntando por los botones. Es así, ninguno se oprime, ahí salta el que sigue, no se oprimió, entonces me regreso y ahí voy a estar dando. Si yo lo dejo o lo mando a fin, nada más lo va a hacer una vez y tan solo en lo que lo energizo y se estabiliza y en lo que ya medio pensó, él ya acabó de preguntar por los botones y terminó el programa. Ni siquiera nos va a dar oportunidad de nosotros acercarnos a oprimir el LED. Por eso se tiene que hacer un ciclo constante para estar monitoreándolo en todo momento. Ok, bueno. Supongamos que ya está en 1, es decir, se oprimió el botón y dice salta si está limpio. En esa condición ya no está en limpio, entonces no va a saltar. Y va a ejecutar una instrucción. Otro tip, si de acuerdo aquí el diagrama de flujo, la siguiente instrucción o el siguiente bloque se puede resolver con una instrucción, pues lo dejamos ahí mismo. Si después de esa decisión necesito 2 o 3 bloques o el bloque que estoy representando necesita más de una instrucción, pues es mejor hacer un salto o una salida a otra parte del programa. En el caso en este caso, el encender el LED, ¿con cuántas instrucciones lo podría hacer? Es decir, solo tengo que pues poner a 1 el bit de LED.
¿En dónde? ¿En qué registro? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, vamos de acuerdo a esto, dice que si se oprimió el botón, si el botón A está en 1, sí, vamos a encender el LED. Aquí eso lo vemos cuando esta pregunta no se cumple. Dice, salta si está limpio. Pero como no está limpio, no va a saltar y va a ejecutar esta instrucción. Podemos poner un BSF, el port B y en este caso el bit del LED. Excelente. Tenemos que bitSetFile es la instrucción para manejo o manipulación de bits, recuérdenlo. El registro, la sintaxis de esta instrucción nos pide un registro a manipular, que en este caso va a ser el puerto B, donde tengo esos datos, ese LED conectado. Y obviamente necesito decirle el bit en el cual está conectado el LED, que era el 7, pero ya lo tenemos definido como LED. Por lo tanto, podríamos dejarlo así, bitSetFile, puerto B, LED. Y por el contrario, si se activa el otro botón, el push button B, ya no va a estar limpio, no se cumple la condición y no salta. Y lo que tiene que hacer es un LED off. Y si el otro con un bitSetFile lo encendí, ¿con cuál lo apago? Un BSF, ¿no? BCF, correcto. Igual, la misma sintaxis, puerto B, LED. Y listo. Ya llegamos a esta parte donde si no, se regresa y demás. Y hemos acabado nuestro programa. No olviden poner el end para que el compilador no esté tratando ni buscando desesperadamente encontrar algo de información más abajo. Entonces vamos a empezar a simular esto. Y ahí no se tiene que anclar, profe, así como lo hemos hecho de end, go to end, creo algo así lo pone, ¿no? Sí, cuando hacemos el fin, go to fin, o end, aquí, go to aquí, end, etcétera. Por lo general no utilizamos end porque, como si te das cuenta, lo confunde con una directiva del compilador. Entonces, sea fin, aquí, más, o sea, anclarlo en una etiqueta. No, ¿por qué? Porque de acuerdo al diagrama de flujo, aunque está aquí mencionado este fin, es, digamos que como simple formalismo, pero en realidad debes de regresar a escanear el botón y estar siempre escaneándolo, siempre va a estar aquí dando vueltas. ¿Por qué? Porque tiene que estar trabajando en todo momento esos botones. Si solo lo hacemos una vez, como les comentaba, si lo anclamos en un pingo to fin una vez que lo enciende o que lo apaga, ya no nos va a dar permiso de pasar a la otra parte del programa en el cual lo puedo encender o lo puedo volver a apagar, porque está anclado, está atorado en una parte del programa, en un bucle, en una dirección específica. Entonces aquí sí no nos conviene más que sea repetitivo el programa y que esté dando vueltas constantemente. Por eso aquí no se ancla. ¿Vale? Entonces, ok, vamos a compilar y el primer error que nos va a mandar, pues ya lo conocen, vamos a ver. Dice que el archivo no contiene, perdón, el proyecto no contiene código fuente, no contiene archivo. Y pues me voy a proyecto, le doy agregar archivos, agregar files to project y escojo la de LED botones, que es el que estoy compilando ahorita. Perfecto. Sí lo están haciendo a la par, ¿verdad, muchachos? Porque luego van a salir muchas dudas. Una vez que está eso, compilo nuevamente y ahora sí, pareciera, no, sí nos marcó errores, creí que nos íbamos a ir limpios y nos dice aquí hay un error. Por ahí tiene un port, RP0 digo, pero puso RPO. RPO puede ser aquí, ¿sí? Aquí dice símbolo no definido previamente y acá también nos dice carácter ilegal. Vamos a darle clic cada uno. Le doy clic aquí y me manda. Bueno, es que por ahí tal vez en un enter se me fue y lo detecta como un carácter ilegal ese corchete, pero pues en realidad era parte de nuestras etiquetas. Ok, ya está el primero. Y el otro dice que es un símbolo no definido previamente, le doy doble clic y, sí, tiene RPO y debería ser RP0, porque no está definido RPO. Lo guardamos y ahora sí nos dice que la compilación fue exitosa. Muy bien, vamos entonces a simularlo aquí. Pues antes de pasarlo a nuestro simulador electrónico, pues ver que los registros y los circuitos están comportando de forma correcta. De los componentes internos del microcontrolador. Entonces me voy a ir a Debugger, selecciono herramienta, me doy Npilab Sim, me aparecen aquí ya los botones del simulador y me voy a ir paso a paso. Entonces vean,
Me voy a brincar a la dirección 20, en donde está la primera, que es limpia el puerto B. Ah, perdón, no he agregado ningún registro. Vamos a agregarlos. Vamos a agregar de aquí, localidades de memoria, no vamos a ocupar ninguna. Si se dan cuenta, tenemos tris, status, RP1, RP0. Si los agregamos, los agrega como localidades de memoria. Por ejemplo, el RP0 es el bit, o lo estamos nosotros ocupando como bit 6. Pero si lo agregamos, perdón, bit 5. Pero si lo agregamos, nos va a dar el contenido de la dirección 5 de RAM y no tiene nada. No como bit, sino como variable. Entonces no nos conviene. Cuando nosotros pretendemos ocuparlos como bits, no nos conviene. Y de hecho ninguno de estos, porque aunque tenemos ANSEL, puerto B, status y demás, es más conveniente agregarlo del lado de los registros de funciones especiales que como si los hubiéramos definido como localidades de memoria. Entonces aquí nada más déjenme checar. ANSEL, LED, estos son bits, esto es un registro de funciones especiales, bits, bueno, no, todo será entonces desde acá. Ya tenemos agregado el ANSEL H, voy a agregar el puerto B. Voy a agregar el tris B. También vamos a agregar el status. Y finalmente vamos a agregar el registro W. Con eso vamos a trabajar ahorita. Ok, bueno, vean. El puerto B, pues no tiene nada, por lo cual nos está diciendo que ha iniciado. Eso es obviamente en el simulador, ya en la realidad, en lo físico, el contenido del puerto B no sabemos con qué se haya quedado, por eso lo limpiamos. Queda en 0. Voy a cambiar el banco 1, un bitset file. Aquí, por ejemplo, tenemos el status. El RP0 es el bit 5, que es este. Y ese bit está encendido en este momento, ¿no? Le doy otro clic. Y ahí me voy a ir a limpiar el bit 7 del tris B. Veamos el tris B. El bit 7 es este. Y este se va a volver 0 para que podamos mandar los datos como salida. Le doy clic. Y vean, ya se hizo 0. Vuelvo a encender el bit, pero ahora va a ser del RP1 en el status, con lo cual combino o hago la combinación del banco 3. Sí, voy a hacer un poquito esto a la orilla. Acá abajo, si se percatan, nos está diciendo en qué banco estoy trabajando. Por ejemplo, estoy trabajando en el banco 1. En cuanto encienda ese bit, se va a convertir en el banco 3. Lo enciendo, aquí está, y acá abajo ya me dice que estoy en el banco 3. Entonces, para que tengan cuidado. Limpiar el ANSEL H. El ANSEL casi todos son analógicos y los queremos todos digitales para poder manipular la información. Lo limpiamos y ven, aquí está. Si no hubiésemos hecho el cambio de banco, aunque se defina el ANSEL y esté la dirección aquí arriba, no nos hace caso, nos limpia otro registro o hace otra situación en la que pues no va a tener efecto el poder limpiar esos datos. Ok, y bueno, me voy a regresar al banco. Vean, estoy en banco 3 y me voy a regresar al banco 0 porque es en donde está mi puerto y con el cual voy a trabajar. Ahí está. Primero regreso al banco 2, luego al 0. Y empezamos probando bits y ahí va a estar. Como no fue uno, lo salta y si no se oprimió el otro botón, pues también va a saltar. Y ahí va a estar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que detecte que se oprimió un botón para poder entrar a una de esas subrutinas. ¿Vale? Vamos a simular esos botones. Le voy a poner debugger, me voy a estímulos y tengo diferentes opciones para generar estímulos tanto de registros como de bits, como de módulos, etc. Bueno, nada más que me haga caso, no es porque tengo tanto. Ahí está. Está cargando el agua. No se acostumbra a tardar tanto, pero bueno, ahí está. Un poquito más grande para que se vea. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener estímulos de tipo asíncrono, podemos tener estímulos dependiendo del pin, con un tipo de acción con respecto a registros. Podemos manipular algunos registros en función de los pines de entrada y salida. Tener estímulos o modificaciones en función de los pulsos de reloj que se generen o que se contabilicen, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ahorita el más sencillo es un estímulo asíncrono de cada pin y tenemos que establecer aquí, pues obviamente primero el pin que quiero estimular.
En el caso de nosotros vamos a estimular el RB0 y el bit RB1, que son los botones donde tengo el push button A y push button B. Bueno, pero primero tenemos que ver qué acción, cuando oprimamos aquí en esta parte, son los estímulos con set, pero tengo que indicarle qué acción va a tomar. Hay 5 acciones: set high, set low, toggle, pulse high y pulse low. Set high, ¿qué va a hacer? Pues simplemente le doy clic y se va a pasar de 0 a 1 y ahí se va a quedar, ¿no? Si yo le vuelvo a dar clic, no va a pasar nada, se va a quedar en 1. Set low, lo contrario, está en 1 y cuando lo active o le dé clic, se va a pasar a 0 y ya no regresa, aunque le vuelva a dar clic, ahí se queda en 0. El toggle lo que hace es una especie de basculador, es decir, una cuestión de inversor. Le doy un clic, se pone a 1, le doy un clic, se pone a 0, y así estoy. Un clic 1, un clic 0, un clic 1, un clic 0. Que ese es el que vamos a ocupar ahorita. Pero, por ejemplo, Pulse High lo que hace es algo muy similar, pero en este caso nosotros le tenemos que definir el tiempo. Le doy clic aquí, se pone en alto, y durante un determinado tiempo se mantiene ahí, y después de que pasa ese tiempo, se regresa a su estado normal, que es pasar a 0. Y aquí vamos definiendo las unidades, el tiempo y demás, ¿no? Y Pulse Low, pues igual, pero en sentido opuesto o negado, va a estar en alto, y cuando le demos clic a ese botón, se va a poner en bajo durante un determinado tiempo y regresará a 1. Entonces ahorita toggle, para que podamos estar haciéndolo como un basculador, como un interruptor, un push button mecánico con enclave mecánico, donde le damos un clic, se enciende, y le damos un clic, se apaga, algo parecido. Y obviamente pues el botón 1, RB1, que está por acá abajo. Pero, de igual forma, la acción es un toggle y aplicamos. Entonces vean, seguimos trabajando aquí en la simulación, y va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Por ejemplo, si yo estimulo que va a ser el RB1, que es el push button A, y por el cual tiene que entrar a encender el LED, vean, le doy un clic y simula todo el procedimiento de la unidad central de procesamiento, y en ese momento detecta que ya hay un 1 en el puerto B, en el puerto, no en el tris, no en el Ansel, sino en el puerto, ya detectó una entrada. Por lo tanto, cuando teste este bit, vamos a ver que va a poder entrar a una parte. Dice, prueba el bit del puerto B, el push button A, que es la dirección 0. Vean, ahí me apareció un recuadro indicándome a qué equivale PBA, que es igual a 0x00. Entonces es el bit 0, y vean, voy a testearlo, y al testearlo pues me va a decir que está en 1, entonces ya no va a saltar, porque saltaba cuando estaba en 0. Como está en 1 ya no salta, y al no saltar dice que enciende el LED. Y vean, el puerto B, el bit que estaba destinado para el LED, ya se encendió. Y después prueba el otro botón. Como no está oprimido, pues lo ignora y vuelve a estar ahí. Y si se dan cuenta, lo va a hacer muchísimas veces, vamos a pasar muchas veces por eso. Pero como el estado es encender el LED, vean, ni siquiera cambia aquí, ya no hay movimiento. Con esa vez que quedó encendido, así se queda, hasta que haya un cambio de estado. Voy a desactivar y bueno, se queda ahí dando vueltas, pero ahora ya no entra a una sección de encender o apagar. Se queda como la última vez que se trabajó. Y le activo el otro. Acá está. Y veamos cómo entra a la siguiente, que es apagar. Entonces lo apaga y se regresa más, y va a estar entrando y entrando y entrando constantemente a apagar. ¿Vale? Entonces, pues así va a estar. Entró, ahora está encendido, y así se va a quedar. Si lo desenergizamos, se queda hasta que le prima apagar. Pues parece que ya está funcionando, ¿no? Entonces vamos a trabajar esto en nuestro circuito acá, y acá simplemente pues le vamos a dar que cargue el registro en hexadecimal. Obviamente, bueno, se ha trabajado con Proteus, ¿verdad? Sí, profe. Yo sí, Sí, profe. sí, sí. Perfecto. Entonces agarramos en nuestra biblioteca, buscamos nuestro PIC, buscamos unos LEDs activos, unos push button y unas resistencias, así de simple. Los vamos agregando, conectamos y listo. Ya todas las siguientes sesiones armaremos unos circuitos de acuerdo a los diagramas que tenemos ahí en los diagramas de flujo. Y una vez que tenemos nada más le damos doble clic aquí. Aquí donde está mi carpetita, le voy a cargar el programa. Bueno, antes que nada, bueno, está aquí.
Vamos a nuestra carpeta. Y se llama LED botones. Voy a abrir. Y aquí ya nada más le voy a subir un poquito la frecuencia de simulación, que está a 20 el máximo, que en realidad pues ahorita no nos va a afectar porque no tenemos ninguna subrutina de tiempo, ni mucho menos, entonces va a trabajar de forma normal. Le doy OK y ya le doy play. Y aquí nos debería de aparecer si hay errores o algún warning, etcétera. Nos dice que no hay nada y puede trabajar normal. Entonces le doy clic aquí, ya se encendió. Le doy clic aquí, pues se enciende, y aunque lo deje oprimido, pues simplemente va a pasar miles y millones de veces por ahí, pero el resultado va a ser el mismo, encender. Si le doy clic acá, se va a apagar, y aunque lo deje ahí encendido, todo el punto, enciende, apaga, apaga. ¿Qué va a pasar si dejo encendido los dos botones, o si dejo oprimido los dos botones? ¿Qué creen que pase? ¿No se quedaría apagado? Se quedaría apagado. No. ¿Por qué crees que se quedaría apagado? Porque sería como si se anulara la acción de uno con el otro, ¿no? Como si se anulara. Bueno, también va a depender del tiempo. Esto ya también tiene que ver más con la parte de multiplicación. El tiempo que tarde en general en estar encendido con respecto al de estar apagado. Si le consume más tiempo estar apagado que encendido, indiscutiblemente la sensación o la apariencia de ese LED va a ser apagado. Si lo pudiéramos ver con un osciloscopio, veríamos que sigue cambiando, ¿no? Encendiendo, apagando. Pero lo hace tan rápido que no nos percatamos, o la vista no nos permite percatarnos. Si la parte de que yo hago más instrucciones y me duro un poquito más el estar encendido con respecto al apagado, pues obviamente voy a ver una luz muy tenue en el LED, indicando que por ahí tengo una mayor proporción de señal de encendido que de apagado. Igual si lo viéramos en osciloscopio, pues sería más evidente. Vamos a ver qué pasaría aquí en la simulación. Voy a activarlo, se enciende, lo voy a dejar anclado y después voy a activar este y vean qué está pasando. Es más, lo voy a dejar anclado también. O sea, está haciendo lo que les comento, nada más que como pues el Proteus está simulando una determinada velocidad que no es, digamos, compatible con la de tiempo real, pues nos da esos efectos de enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, porque en realidad está entrando a las dos acciones, a las dos secuencias de encendido y apagado. Hasta que liberamos alguna es en donde se va a quedar con la cuestión de ese estado. Y ahorita, bueno, pues como se queda acumulado ahí y está haciendo múltiples escaneos, pues todo el tiempo que estuvo escaneando para hacer el cambio se quedó atrapado ahí en esto, pero más que nada por Proteus, ¿no? Esto debería de apagarse en la vida real. No, por ahí sigue dando. Pero bueno, lo detenemos y lo volvemos a correr y sin problema ahí tenemos el encendido y el apagado, encendido y apagado. Muy fácil, ¿no? Sencillo. ¿Cómo ven? Tranquilo, tranquilo. Pues sí. Sí, profe. Vale. Bueno, pues vamos a hacer entonces el siguiente programa. Ahora lo que necesitamos hacer es que este botón lo dejemos inhabilitado y que con un solo botón encendamos y volvemos a imprimir y apagamos. Encendemos, apagamos. Encendemos, apagamos. Encendemos, apagamos. Con un solo botón. ¿Cómo lo haríamos? Encender, apagar, encender, apagar. En este caso sería con un solo botón encender y luego otro clic, apagar. Encender, apagar, encender, apagar. ¿Qué habría que hacer? Podemos igual, ahí sí se oye. Sí, sí, sí. Podemos igual meter la condición, pero sería una condición simple. Pero además ponemos en estado alto y después cuando lo volvemos a apretar tendríamos que nosotros preguntar si ese bit en el puerto está en estado alto. Si está en estado alto, que lo ponga en estado bajo y viceversa. Al momento de apretar el botón, que haga esa comparación de bit en el puerto y te lo intercambie por uno o por otro. Perfecto, sí, puede hacer eso. Esto
Es decir, bueno, aquí está. Esta es la del contador. Es la que nos toca después. Que bueno. Entonces voy a agregar aquí una hoja más. Y sería prácticamente muy similar a esto, ¿no? Voy a copiar esta parte, que van a ser la parte de declaración de registros, funciones, instrucciones y demás cosas. Ahí va a estar. Y también voy a copiar un poco de esto, pero vamos a hacer modificaciones, ¿no? En este caso, aquí ya por cuántos botones vamos a preguntar. ¿Por uno o por dos? Por uno, ¿no? Por Por uno. En uno. este caso vamos a preguntar por un solo botón. Entonces de aquí, pues esto cambia a esta parte, ¿sí? Es decir, solo vamos a preguntar por el botón A. Si no se oprimió, este nada más es representado el fin. Si no se oprimió, voy a regresar. Y aquí voy a estar, porque tengo que estar siempre monitoreando el botón, el botón, el botón, el botón. De hecho, bueno, lo voy a poner acá arriba. Permítanme. Porque si no, como voy a extender hacia la derecha, no lo voy a alcanzar a representar. Voy a cambiar, intercambiar estos. Le voy a decir que si no se ha oprimido el botón, sea este el que se regrese. Ahorita cambiamos estos. Ahorita jugamos con este. Hacia acá. Y estos, bueno, ahorita los voy a dejar por acá afuera a ver si me sirven de algo. Si no, los borramos. Ok. Entonces, si no, va a estar aquí dando vueltas, ¿no? Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y en cuanto se oprima el botón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que Tendría encender que, el LED. Pero cuando vuelvo a pasar por ahí, lo tengo que apagar. Pregunto por el podría, botón. Sí, se activa. sí, pero se podría meter una condicional de bit, en este caso para el puerto donde está el LED, y preguntar si en ese caso el bit del puerto está en estado alto o en estado bajo. Entonces, una vez preguntando, pues que te haga el intercambio. Es decir, esa condicional es una pregunta, quiere decir, es un rombito. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Esas son las preguntas. Ok, y ahí le vamos a preguntar, ¿te parece si le preguntamos si el LED está encendido? Sí, Perfecto. Si sí está encendido, ¿qué hay que hacer? que lo Lo tendría apague. que apagar. Pues obviamente lo voy a apagar. Y de ahí me puedo regresar en este caso, a la parte 2. O puedo, sí, técnicamente me voy a regresar hasta allá arriba. Bueno, lo voy a dibujar. Es más, bueno, para no hacer tanto, voy a copiar este aquí. Y le voy a decir que se vaya al punto 2, que es en donde empezamos a preguntar, ¿vale? Y después, y si no, es decir, si el LED que tenemos ahí está apagado, pues lo tenemos que encender, ¿no? Aquí está. Y aquí, después de eso, voy a poner esto aquí. Y vamos a sacar igual esta señal. Ouch. Creo que este ya no me sirve. Voy a borrar. Y de igual forma voy a mandarlo al mismo punto. Al 2. ¿Qué pasa? Voy a configurar puertos, voy a todo. Y voy a dejar aquí. Puerto A es igual a 1. O está activo el push button A. No. Entonces aquí me quedo. Hasta que no lo active, yo no entro a trabajar. Una vez que lo activa, sí. Bueno, la siguiente es saber si el LED está encendido o no. Como es la primera vuelta que vamos a dar, pues obviamente no está encendido, lo voy a encender. Y de ahí me voy a ir al punto 2. Y el punto 2 es otra vez aquí. Y preguntar por el botón. Y ahí me voy a quedar hasta que se oprima. Si se oprime, me voy a LED. Pregunto, pero ahora sí el LED ya está encendido, ¿no? Porque en la sesión anterior, en la vuelta anterior ya lo encendí. Entonces ahora me voy a apagar y después de ahí a 2. Y ahí me quedo. Fácil, ¿no? El diagrama de flujo. Ok. ¿Cómo lo interpretamos en nuestro programa? ¿Qué modificaciones tendríamos que hacer?
¿Lo hacemos desde un principio o lo modificamos rápido? Pues se elimina el PBB. Ok, en donde estamos preguntando qué es este pues ya no lo vamos a ocupar, ya no vamos a hacer preguntas. Parece que todo esto, hasta la configuración de puertos, vamos bien, ¿no? Después viene, pregunta por el puerto A, aquí está, PBA, está preguntando, y salta si está limpio. Recuerden lo que les dije, como cuando queremos enclavarlo, nos conviene más que salte si está puesto. Y como no está puesto, pues en un skip set, pues no salta, y lo que voy a poner acá atrás es que se regrese, ¿no? Aquí le podría poner un go to más, y con eso lo tengo anclado ahí a este bucle, ¿no? A estar preguntando por el botón. Una vez que se cumplió, ¿qué tengo que hacer? Meter la comparativa. Ahora sí, preguntar por el estado de LED. ¿Con qué pregunto? BTFSS o BTFSC. Bit test file skip clear o skip set, ahorita vemos cuál. ¿Qué registro voy a probar? El puerto B, LED. Puerto B, LED. Estoy así preguntándole si el bit 7 del puerto B está limpio o está puesto. Vamos a suponer que estuviéramos preguntando si está limpio. Salta si está limpio. En la primera vuelta obviamente va a estar limpio, va a saltar y lo siguiente que toca es, dice, ¿está puesto en 1? No, lo enciendo. Entonces, ¿con qué enciendo? Hit set file, puerto B, LED. Y de ahí, de acuerdo a esto, me tengo que regresar a 2, pero 2, esta etiqueta 2 la pusimos en más, es en donde va a preguntar por ese botón. Entonces le pongo botón más. Ay, no era ahí. Ah, sí, era ahí. Ok. Bien, ¿y qué pasa si el LED está en 1? Es decir, no se cumple esta condición. Skip clear, salta si está limpio. En el caso de que no esté limpio, ¿qué tendríamos que hacer? Podemos meter otro goto y mandar una instrucción abajo del goto que tenemos abajo. Así es, ya que la cuestión de trabajar el LED o de encender el LED, pues no habría problema, pero nuestra secuencia en el flujo nos está pidiendo un regreso a una parte del programa, en este caso la parte 2. Entonces, esto nos lleva a más de una instrucción y aquí solo podemos poner una. Si vamos a necesitar más de una instrucción, es mejor redireccionar o sacar aquí esto a una parte abajo del programa o arriba, en donde no afectemos para poder hacer esos cambios. Entonces le voy a poner aquí go to, vamos a poner una etiqueta, en este caso significa apagado, por ejemplo. Voy a ponerle off, para rápido. Go to off. Y ese off, vamos a poner aquí, off. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, si está skip clear, quiere decir que va a saltar si está limpio. En este caso ya está en 1, no está limpio, entonces me voy a apagar. Go to off, y en off lo que tengo que hacer es bit clear file, puerto B, LED. Y de ahí le tengo que decir que se regrese aquí al apagarlo, a la parte 2, que en este caso la pudimos definir como más. No. Aquí, a lo mejor para coincidir con nuestro diagrama de flujo, le pudimos haber puesto 2, 2, 2, 2, 2, para que salte a esa parte. Y pues todo esto que está acá ya está por demás. Vamos a ver si es cierto. Todavía tenemos como andamos de tiempo, ¿sí, verdad? Sí, 10 minutitos, sí, lo terminamos de simular. Entonces paso acá y vamos a simularlo. Entonces vamos a compilar. Vamos a ver si no tenemos algunos errores. No hay ninguno, ningún warning, perfecto. Nos vamos a la parte de limpiar puertos, cargar, configurar, sin ningún problema. Esto no lo hemos cambiado, entonces debe trabajar de la misma forma. Pero aquí estamos en más. Ahí va a estar. ¿Hasta cuándo? Hasta que oprimamos el botón push button A. Lo oprimimos, seguimos trabajando, ya saltó. Y lo primero que va a hacer, va a probar el LED. El LED, en este caso que es el puerto, el bit 7 está apagado. Y como está apagado, va a saltar y va a encender el LED y de ahí se va a ir a más. Perfecto. Enciende el LED, se va a más, vuelve a probar, el botón está puesto. Ahora
el LED está encendido, por lo tanto ya no cumple esa condición y se va a ir a apagar, lo apaga y se va a más. Y ahí va a estar. Entonces, parece que ya lo está haciendo de forma correcta, ¿no? Quitamos el botón, lo dejamos de oprimir y listo. Vamos a compilarlo y veamos cómo trabaja en nuestro circuito. Le damos aquí clic y le vamos a dar correr. Ya no necesitamos cargarlo porque como es el mismo archivo, el mismo nombre, simplemente cambió la compilación. Le voy a dar un clic y ahí está. Se apagó y no se encendió. Le doy otro clic. Ahí se debería de apagar. Y se quedó apagado. Bien. Lo quiero encender. Uy, hasta que quiere. No, se volvió a apagar. No le atino. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué sucede ahí? Físicamente podríamos hacer lo que se le llama el rebote del botón. Hace como que entra en una etapa de ruido, entonces como que da varios falsos hasta que se estabiliza. Ok. Podría hacer eso. Y si después de ese tiempo que nosotros dejamos transcurrir ahí, seguimos con el botón presionado, ¿qué pasaría? ¿Pasaría lo mismo que cuando tenía oprimidos los dos botones, profe? Enciende y apaga, nada más que ahora lo va a hacer sumamente lento, ¿no? Porque le estamos dando un retardo para que después de que yo oprimí el botón no haga nada hasta que pase ese tiempo, lo enciende y regresa y vuelve a detectar el botón oprimido, pero pasa un tiempo, cuando termina ese tiempo vuelve a preguntar por el LED y ahora lo apaga y ahí va a estar encendido, apagado, solo que lo va a hacer con un tiempo más largo porque le metimos un retardo. Esa es una de las formas, digamos hasta cierto punto sencillas de arreglar ese problema. Sin embargo, no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque dependemos, eso hace lento los sistemas. Si yo quisiera hacer un incremento, por ejemplo, si fuera un contador y quisiera que eso lo hiciera rápido, no sé si les pasó ahí, por ejemplo, en los contadores, en circuitos lógicos, circuitos combinacionales, que le tenía que poner un antirrebote precisamente un tanto cuanto porque los circuitos digitales detectaban ese cambio de flanco de bajada a subida y los interruptores mecánicos, o en este caso los push, al final de cuentas son laminillas que cierran. Y ese ruido que genera ese chisporroteo al cerrar las laminillas hace que brinquen, ¿no? Y eso lo detecta como cambios de flanco. En el microcontrolador no es que estemos detectando esos cambios de flanco, sino que el microcontrolador está trabajando a una velocidad muy alta y cada instrucción la ejecuta en 200 nanosegundos. Entonces, en lo que yo voy y oprimo y quito mi dedo, por muy rápido que sea, ya pasaron varios milisegundos. Por lo tanto, ya pasaron muchas veces el programa por esa parte y no va a saber cuántas, pues es al azar. Y por eso a veces se queda prendido, a veces se queda apagado. Entonces, tenemos que estar ahí tratando de atinarle a que en una de esas que quite yo el dedo, se quede apagado o se quede encendido, dependiendo de lo que queramos. Entonces, sí, podría ser una solución, pero eso nos limitaría a que si yo quisiera hacerlo más rápido para un contador, tengo que esperar ese tiempo para que me dé oportunidad de liberar el dedo y esperar hasta que vuelva a estar. Y si lo dejo oprimido, pues va a incrementar muy lentamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, a que si lo hiciéramos nosotros constantemente. Es algo como, por ejemplo, lo que puedo hacer aquí. Vean, yo le puedo dar clic a esto y vean cómo cambió de color. Pero ejecutó la acción. ¿Qué intento hacer? Pues cerrar mi ventana, ¿no? Pero no lo ha hecho. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? ¿Hasta cuándo va a Hasta cerrar que mi deje de archivo? oprimir. Hasta que se estabilice, ¿no? Por así decirlo. Yo lo tengo oprimido. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? ¿Ven cómo Hasta parpadea que ese suelte cursor? Hasta que lo el clic. libere. Ajá. En este caso, esta función trabaja con flanco de bajada. Es decir, detecta que yo estaba en estado 0, al darle clic, detecta el flanco de subida y ahí se va a estar, pero no va a pasar al programa o a la acción hasta que no detecte el flanco de bajada, hasta que regrese el estado con el que inició.
Si no, entonces tendríamos problemas, eso que dicen ustedes, está detectando muchos árabes. Y bueno, un tip, la ventaja es de que yo me puedo mover y soltarlo en otro punto, y en ese punto pues ya no tenía efecto, ¿no? No tenía clic. Muy útil para cuando andan en estados inconvenientes un fin de semana y les gana el deseo de escribirles al ex. Y bueno, ya cuando le dieron clic en enviar, están a punto de enviarlos, se pueden arrepentir. No suelten el dedo de ese botón en el chat, muévanlo a otro lado y libérenlo, y van a ver que me lo van a agradecer algún día. No es cierto, es la cuestión de enclave, ¿no? La cuestión de flanco de subida y flanco de bajada. Podemos hacer lo mismo aquí, con una instrucción muy sencilla. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos eso? Es decir, necesito detectar que el botón se oprimió, pero no quiero que pase hasta que lo suelto. Obviamente, entonces, dentro de nuestro diagrama de flujo, al estar preguntando por este botón, una vez que nos da sí, tendría que volver a preguntar por el botón hasta que se haga 0, y no voy a dejarlo avanzar hasta que ese botón se libere para poder hacer esto mismo. ¿Ya lo ubicaron dónde debería de ir? Esta es la pregunta del primer botón. Aquí mismo debería de ir la siguiente pregunta. Lo mismo, bit test file skip, pero ahora va a ser el clear. Porque ya sabemos que ahí está anclado porque está puesto en 1, ¿no? Perdón, saltó porque estaba puesto en 1, pero como es muy rápido el microcontrolador, en lo que yo le di clic, se cumplió la condición, saltó, pero mi estado sigue estando en 1. Entonces yo aquí lo que le quiero decir que va a saltar hasta que esté limpio, hasta que vuelva a bajar a 0. ¿Quién? Puerto B, coma, push button A. Y lo anclo en otro ciclo. Podría ponerle +2 o podría utilizar el del apuntador -1. Voy a dejar etiqueta. Y este sería mi +2. De tal forma que aquí oprimo y ahí va a estar. Una vez que doy clic, se cumple la condición, salta, pero como aquí ya es la condición inversa, se va a quedar enclavado hasta que vuelva a regresar y de ahí pasa. Lo podemos simular aquí. Compilamos. Le voy a dar clic. Cargamos todo y ahí está mi botón, ¿no? Y ahí va a estar hasta que yo le dé clic aquí. ¡Pum! Y vean, lo acabo de oprimir, pero no lo he liberado. Ahí está. Y ahí sigue preguntando. Vean el 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que le vuelva a dar clic y entonces la condición cambia. Y ahora sí ya es 0. Y al ser 0, pues ahora sí pregunto por todo mi proceso si el LED estaba en 1. Si estaba en 1 lo hago enciendo, y si no, miren, ya se quedó otra vez en claro. Y eso hace que lo haga una sola vez. Veamos cómo se comporta en nuestro programa en Proteus. Vuelvo a cargar, le voy a dar clic y ven, no encendió. ¿Hasta cuándo va a encender? Hasta que lo suelte. Hasta que lo soltemos. Ya encendió. Le voy a dar otro clic. ¿Hasta cuándo se va a apagar? Hasta que lo vuelva a soltar. Y vean, todo el tiempo que me quedo ahí. Y no necesitamos de un tiempo. En el momento en que yo decida soltarlo, se cumple. O lo puedo hacer rápido. Porque me está respondiendo el microcontrolador. Entonces ya podemos ahí encender y apagar con un solo botón, con la función de flanco de bajada de activación de los botones. Y si se dan cuenta, todos los sistemas, al menos en el ambiente Windows, funcionan de la misma forma, al menos en Android igual. Todos ustedes, a lo que le den clic, no va a abrir hasta que no suelten el botón, ¿no? Y de ahí también vienen otras opciones en donde si lo dejan por mucho tiempo, pues pueden entrar en una segunda función. Pero todas las instrucciones, si no tienen programada una función, no va a hacer nada hasta que no suelten el botón. Entonces, por ahí, tip. No quieren, se arrepienten del mensaje a su ex, muevan el dedo y serán felices. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos?
No, ¿Cómo ven? ¿Todo bien? No, profe. ¿Todo Todo bien. tranquilo? ¿Seguros? Bien, bueno, entonces vamos a ir trabajando, no estamos en tiempo, vamos a ir trabajando la siguiente. Lo que vamos a hacer, bueno, voy a correr, es un programa en el cual yo le voy a dar clic aquí y se va a encender y se va a apagar solo. Encender, apagar, o sea, solo, así como lo vemos, ¿no? Yo nada más le doy un clic y solito va a encender, apagar, encender, apagar, encender, apagar, 10 veces. El intervalo de encender y apagar vamos a darle unos 200 milisegundos. Entonces vamos a empezar a trabajar con pequeños retardos para que lo podamos ver sin que empiece a parpadear así muy rápido, ¿no? Pero eso lo veremos la siguiente sesión. Entonces, por el momento, pues si no hay dudas, ya me puse de un color extraño. Quién sabe qué le pasó a mi cámara. Pues si no hay dudas, estaremos, nos vemos el día de mañana, muchachos. ¿Vale? Dale, profe, nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Dale, profe. Luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Luego.